la introducción a la materia de evangelios sinópticos. Vamos a ver algunas pequeñas cosas, algunos detalles a considerar. Esta materia, recordamos, tiene dos partes: Evangelios Sinópticos 1 y Evangelios Sinópticos 2. Tanto en una como en otra, siempre es bueno hacer un pequeño vistazo del trasfondo, ¿sí? Estaría bueno que viéramos en la carpeta, no sé cómo, si pensé en hacer todo en este formato de presentación, pero pronto me acordé de los alumnos que están por primera vez, que nunca han estado en un instituto bíblico. Entonces, hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Tal vez no es lo más visualmente lo más bonito como clase, ver la carpeta en un video, pero es más sencillo para aquel que está por primera vez. Entonces, eh, sinópticos. Empezamos con esto y luego pasamos a la carpeta. Eh, la palabra, ¿por qué se llaman evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas se conocen generalmente como los evangelios sinópticos. Juan tiene el 82% del material de que trata es propio. La mayoría de lo que está incluido en el Evangelio de Juan está solamente en el Evangelio de Juan y no en los otros tres. Los otros tres tienen muchas similitudes entre sí y se han presentado algunas teorías al respecto, que dos de los evangelistas, que podía ser Mateo y Lucas, se copiaron, en el buen sentido de la palabra, se copiaron de Marcos. Se cree que Marcos fue el primero de los 4 evangelios, que Marcos estaba como colaborador de Pedro, y Pedro predicaba allí en Roma, y ante la necesidad de que los nuevos creyentes pudieran tener un material, tener el registro de la vida de Jesús por escrito, Marcos habría tomado nota de los mensajes de Pedro o del dictado de Pedro, y esa es una historia tradicional. Por eso cree que Marcos fue el primero en ser escrito y que Mateo y Lucas habrían tomado material de Marcos. Por eso la mayoría del Evangelio de Marcos está incluida en Mateo y Lucas. Hay otra posibilidad de que los tres hubieran tenido una fuente en común, que no se hayan copiado entre sí, sino que hubiera un escrito previo acerca de la vida de Cristo y que los tres tuvieron acceso al mismo y lo incluyeron en su registro. Cabe aclarar para el que está por primera vez viendo este tipo de temas, que la inspiración, porque la Biblia es inspirada por Dios, la inspiración es el soplo del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo influyendo sobre los escritores bíblicos para que estos registren exactamente lo que Dios quiere que escribieran. Por eso de esa forma pasa a ser palabra de Dios, porque ellos escribieron exactamente lo que Dios quiso, pero sin anular sus personalidades. Así los distintos escritores escriben con más elegancia, con menos elegancia, con tristeza, con enojo, con alegría. Como en los salmos hay un montón de manifestaciones de emociones. Así, eso es la inspiración divina, de que los escritores pudieron escribir eh, exactamente lo que Dios quiso, pero sin anular su personalidad. No que fue un dictado, de que Dios le iba dictando y escribían palabra por palabra lo que Dios, y que los escritores no pudieron poner ni un bocadillo, ni no. Entonces, todo lo que está en la Biblia está escrito por seres humanos, pero bajo la influencia y dirección del Espíritu Santo, de tal forma de que lo que está en la Biblia es todo palabra de Dios. Entonces, puede ser que hubiera un escrito previo que no fuera ninguno de estos tres, Mateo, Marco y Lucas, y que no fue
inspirado, simplemente fue una gran bendición porque habría sido una fuente para los escritores, pero que no está incluido en la Biblia. Pero no quiero que se compliquen con estos pequeños detalles, entonces por eso tienen muchas similitudes. Mateo, Marcos y Lucas son muy similares entre sí, por eso los estudiamos juntos. La palabra sinóptico viene de dos palabras griegas que combinada significa ver conjuntamente. Y quiere decir, por lo tanto, que se los puede ver juntos, que los podemos estudiar juntos, y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ir a la carpeta, así en las partes que tienen que completar, escriben. Perdón, vamos a ver acá. Aquí está la carpeta, la introducción, hay una parte que ya hemos dicho. Estamos aquí. Continuamos en el segundo párrafo. Introducción. Cuando se hace eso se ve claramente que existe la más íntima relación imaginable entre ellos. O sea, cuando se hace eso, cuando salteamos acá, dice, cada uno, acá, donde está el cursor, cada uno de estos tres evangelios hace un relato de los mismos acontecimientos de la vida de Jesús. Cada uno de ellos añade u omite algo, pero hablando en general sus materiales y distribución son los mismos. Por lo tanto, es posible colocarlos en columnas paralelas para compararlos entre sí. Entonces, cuando se hace eso, se ve claramente que existe la más íntima relación imaginable entre ellos. Si, por ejemplo, comparamos la historia de la alimentación de los 5.000, que está en Mateo capítulo 14, del 12 al 21, Marcos 6, 30, 44, Lucas capítulo 9, bien, nos encontramos con exactamente la misma historia contada en casi exactamente las mismas palabras. Vamos a ir al programa Eastward, que yo lo tengo acá, se lo voy a mostrar, Mateo capítulo 14, 12, 21. Busco Mateo. A ver, espera, vamos a abrir aquí en una pestaña que se llama herramientas, que se llama Biblia, y acá el primer renglón me da la opción de abrir la armonía de los 4 evangelios. Me los va a abrir, voy a elegir la traducción bíblica en la que quiero que me las abra. Tengo varias traducciones bíblicas en el Eastward, pero yo quiero que me la abra acá en Reina Valera 1960 y Cross Robertson. Hay varias armonías que plantea acá, que tiene incluida, pero yo quiero que me abra la de Robertson, que la conozco un poco más que otra. Entonces, acá estoy, los episodios, hay una pestaña en la que salen los episodios. Este es la anunciación de José. Voy a ver si puedo encontrar, porque están ordenados cronológicamente, la alimentación de los 5.000. Bastantes episodios y mi inglés es un poquito flojo. A ver si lo encuentro. Money. Segundo. Un poquito más. Un poquito más. Un muchacho endemoniado. Eso. Bueno. Tal vez podemos tomar otro pasaje, ¿no? Para que no se nos vaya el video. Bueno, María, ahí habla del Marta y María, Jesús en la casa de Marta y María, pero eso está solamente en Lucas, entonces no vamos a apreciar esta preciosa enseñanza. Blasfemia contra el Espíritu Santo, sales blasfemia, solo en Lucas. ¿Por qué me metí en esto? Jesús,
En Lucas, claro, estoy en Lucas, todo hay una serie de capítulos de Lucas que están solamente en Lucas. Jesús en Betania. Bien. A ver. Bueno, ahí por ejemplo tenemos, ¿sí?, un pasaje que sale en 3 evangelios distintos, ¿eh? En Mateo 21, en Marcos 11, ¿sí?, en Lucas capítulo 20, cuando vino al templo, los principales sacerdotes vienen. Yo también os haré una pregunta, ¿no? Entonces Jesús le hace una pregunta a los líderes religiosos que le venían preguntando y preguntando. Entonces se le pregunta: el bautismo de Juan, esto lo dice Marcos, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Eso sale en Marcos 11. Si uno lo ve acá en Mateo capítulo 21, versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Bueno, eso acá en Mateo esto lo presenta en 2 versículos. Fíjense que en un versículo Marcos lo da en 2. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Es casi idéntico, ¿eh? Por eso los estudiamos juntos. Y acá lo vemos en Lucas, para que no quede en duda. Entonces el versículo 4, Lucas 24, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Entonces, bien, por esa razón es que los estudiamos junto a Mateo, Marcos y Lucas. Bueno, esto ha servido como un ejemplo, pero volvemos a la carpeta para que... Bien. Entonces, si uno los puede poner en paralelo, como decía acá, uno puede ver una relación íntima, inimaginable entre ellos, ¿sí? Bien. Otro ejemplo es el caso de la curación del paralítico, y cuando abrieron el techo de la casa para hacer pasar, los 4 amigos hicieron bajar al paralítico en una camilla. Bien, ahí también salen 3 pasajes. Vale la pena poder verlos juntos. Los 3 relatos son tan parecidos que hasta un pequeño paréntesis, dijo entonces al paralítico, ocurre en los 3 exactamente en el mismo lugar. La correspondencia entre los 3 evangelios es tan considerable que no podemos evitar llegar a la conclusión de que o los 3 extrajeron el material de una fuente común, es lo que le estaba explicando previamente, o 2 de ellos se basaron en el otro. En esta teoría sería Mateo y Lucas basados en el Evangelio de Marcos. Se les llaman evangelios sinópticos los primeros 3 evangelios porque presentan la misma perspectiva general de la vida y predicación de Jesús. Narran casi los mismos hechos, coincidiendo los 3 evangelios en sus narraciones. Entonces vamos a ver algunas de las características de los evangelios. Estoy acá en el título. Características de los evangelios. Número 1. Cada uno presenta al Señor desde un punto de vista en particular. ¿Sí? Es como tener la fotografía de un amigo desde 4 posiciones diferentes. Los 4 hablándonos de Jesús. Cada uno, si bien hay muchas similitudes, cada uno de ellos tenía un propósito en particular. Y de acuerdo al propósito que ellos tenían, así es que presentaban a Jesús. Por ejemplo, Mateo. Él escribió para un auditorio o para un grupo de lectores en particular. ¿Sí? Voy a cambiar de archivo a uno que es editable. Acá ustedes tendrían que completar, ¿verdad? Acá está. Mateo lo que hace es presentar a Jesús como rey para los judíos. Entonces Mateo le escribe a los judíos. Y la idea de él es presentarlo como rey. Ellos estaban esperando, los judíos esperaban al Mesías, esperaban a su libertador. Entonces
Entonces lo que trató de demostrar Mateo era que Jesús era el rey que estaba prometido en el Antiguo Testamento, que era el Mesías prometido, y por eso el Evangelio de Mateo, bueno, luego vamos a ver las características en particular, pero tiene muchas referencias al Antiguo Testamento. Por otra parte, Marcos, a ver, lo vamos a poner en rojo para que quede clarito. Marcos presenta a Jesús como siervo. Como siervo. Marcos le está escribiendo a los romanos. A los romanos. Y ellos le interesaban esas cosas. ¿Sí? Presenta a, en vez de una S, presenta a Jesús como siervo para los romanos. A los romanos le interesaba la acción. Él lo muestra permanentemente sirviendo a Jesús en acción, yendo detrás de alguien que estaba enfermo, hacia un lado, hacia otro. Muy pocos milagros, muchos milagros, muy pocas enseñanzas hay registradas en Marcos, parábolas solamente 4, muy seleccionado, muy selectivo el material que tomó Marcos, porque estaba apuntando a un auditorio o un grupo de lectores en particular que eran los romanos. Lucas presenta a Jesús, voy a abreviar, ¿no? Presenta a Jesús como hombre. Lucas presenta a Jesús como hombre. Y bien, esos eran los intereses que él está escribiendo particularmente para los griegos, para los gentiles, o sea, los no judíos. Y a los griegos les interesaban esas cosas. Ellos tenían interés por las virtudes, por las perfecciones del hombre, etcétera, etcétera. Entonces, Lucas le dice, ustedes quienes están buscando al hombre perfecto, yo se los voy a presentar. Y le presenta a Jesús. Y lo vemos a Jesús, un Jesús muy humano, muy real, muy para todos nosotros. Y hablando de muy para todos nosotros, el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Oh, ¿qué quisiste poner ahí? El Hijo de Dios para todos. Para todos. Y Juan, cuando escribe, quiere demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo expresa, lo pone claramente. He escrito esto para que todos sepan que Jesús es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Está como en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Hacemos una pausita y continuamos en el siguiente video.